El sector turismo es quizá uno de los sectores económicos más afectados por la crisis del COVID-19. A diferencia de otros sectores como la construcción o la manufactura, cuya reactivación se dará de manera progresiva en el corto y mediano plazo, la actividad turística y sobre todo aquella de las ciudades de turismo masivo tendrá un horizonte temporal mucho más amplio para su reactivación. Estas ciudades deberán incorporar en su oferta y en su desarrollo una dimensión adicional de seguridad, aquella que garantice a los turistas una atención inmediata y un proceso de repatriación seguro y rápido en caso de emergencia, lo que nos conduce a la necesidad de contar con servicios e infraestructuras optimizadas para asegurar esos transportes aéreos y terrestres. A modo de experiencia que ilustra estas nuevas exigencias, quisiera compartirles el caso del proceso de repatriación de 7.500 turistas que se encontraban en la ciudad de Cusco al momento de declararse la pandemia. La ciudad de Cusco, ubicada a 3.400 metros de altitud y a una distancia aproximada de 1.100 kilómetros de la ciudad de Lima, es la segunda ciudad más visitada del país. A la ciudad de Cusco únicamente pueden llegar vuelos de ciertas características y los trayectos desde la ciudad de Lima duran aproximadamente 1 hora y media, mientras que por vía terrestre el promedio de duración de un viaje es de 18 horas. Al día siguiente de la declaración del cierre de fronteras en el país, el director de la oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Cusco, el señor Ernesto Reategui, comenzó a recibir comunicaciones de la sede principal de Cancillería en Lima para activar procesos de repatriación de un gran número de turistas de diversas nacionalidades. A raíz de un accidente natural surgido unas semanas antes, en el mes de febrero, el director de esta oficina constató que no existía un protocolo de asistencia y atención al turista en caso de emergencias y accidentes naturales. En esa ocasión, en coordinación con la Dirección Regional de Turismo, dependencia del Gobierno Regional del Cusco, y en coordinación con otras 13 delegaciones consulares presentes en la ciudad, conformaron una mesa de trabajo cuyo objetivo era justamente elaborar este protocolo. Es justamente en este momento en que se declara la pandemia y el cierre de las fronteras. Este grupo de trabajo, bajo la coordinación del señor Reategui, director de la oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco, organizó un equipo de crisis, al cual se fueron incluyendo diversas otras dependencias como la Dirección Regional de Salud, la Administración del Aeropuerto a través de la Corporación Peruana de Aviación Comercial, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Migraciones, la Policía Nacional y diversos otros representantes de instituciones que fueron incluyéndose conforme avanzaban las gestiones de repatriación. La primera reacción del gobierno regional del Cusco fue la de prohibir los desplazamientos. Esto originó una sensación de caos y de pánico entre la gran cantidad de turistas que se encontraban en la ciudad, los cuales permanecieron hacinados en cuartos de hotel y de albergues. Esta situación llevó a un límite las capacidades de las instituciones locales para gestionar todo este proceso, sobre todo porque no había una claridad sobre el rol que debía jugar cada institución en la gestión de la repatriación de todas estas personas. La representación consular de Israel fue la primera en reaccionar, siguiendo procedimientos previamente establecidos para evacuación de sus connacionales en casos de urgencia. A partir de estas gestiones, el equipo de crisis generó ciertas pautas y procedimientos a seguir que fueron perfeccionándose durante el tiempo. De este modo se construyó sobre la marcha una metodología de trabajo que en el futuro deberá servir como base para la creación de un protocolo para atender este tipo de situaciones. El equipo de crisis logró la rápida adhesión del gobierno regional. De esta manera se pudo repatriar rápidamente en la segunda semana a 2.500 turistas y hacia la sexta semana se llegó a la meta de 7.500 turistas. El 85% por vía aérea a razón de entre 3 a 6 vuelos diarios y el 15% por vía terrestre a razón de 3 a 6 buses que salían diariamente de la ciudad de Cusco. La estrategia del equipo de crisis se concentró en dos elementos. El primero, la unificación de criterios para poder coordinar entre múltiples actores y definir cuáles son los roles que debiera seguir cada uno de ellos y bajo el monitoreo del equipo de crisis. El segundo elemento fue la concentración espacial, generando de esta manera espacios adaptados en el aeropuerto y en el terrapuerto para que los turistas puedan ser controlados y examinados antes de su traslado. De esta manera se evitó la dispersión del personal de salud por varios puntos de la ciudad
y del personal de la policía, optimizando la capacidad operativa de los controles. Esta experiencia engloba un alto potencial de inspiración para una reflexión más amplia sobre el futuro de la actividad turística y sobre cuáles debieran ser los procedimientos que hoy en día deben implementar las ciudades de turismo masivo para lograr alcanzar los niveles y los indicadores que tenían previos a la pandemia. Destacaré tres orientaciones principales. La primera orientación es la necesidad de construir un protocolo de manera colectiva para asistir y dar atención a los turistas. Este protocolo debe considerar procedimientos claros, estructurados y orientadores de respuestas rápidas. La segunda orientación es contar con una evaluación estricta de la capacidad de acogida y de reacción para gestionar casos de crisis y de ese modo replantear la gestión del territorio bajo la premisa de riesgo de aislamiento porque las rutas de acceso y evacuación pueden rápidamente colapsar ante un terremoto o una inundación y la de contar con infraestructuras funcionales de servicios como por ejemplo la salud, telecomunicaciones, la distribución de alimentación, etcétera, y de acceso y logística para poder evacuar a gran cantidad de personas de manera rápida. Para eso se requiere la capacidad de llegada de vuelos de alta capacidad. La tercera orientación es contar con salvaguardas económicas a través de seguros privados o de fondos de inversión autogestionados o diversas herramientas que permita a las empresas del sector poder asumir los costos de la urgencia, pero también los costos que implica la posibilidad latente de una paralización del sector como se está viviendo en estos días. En síntesis, se requiere contar con una nueva visión de los servicios urbanos no solo para la población local, sino para ofrecer óptimas condiciones al turismo masivo. Considero que esta experiencia permite vislumbrar escenarios futuros y anticipar respuestas hoy a exigencias del mañana. Si usted conoce experiencias similares, ya sea en la forma o en su potencial de inspiración, le pido que tome contacto conmigo a través de los comentarios debajo de este video o a partir de las coordenadas que aparecerán en pantalla, a fin de documentar estas experiencias y poder mostrarlas y transmitirlas a través de este canal. Si este video le ha motivado, le invito a pulsar el botón de like, abonarse al canal y compartirlo en sus redes sociales.